alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque siempre tienes palabra para nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes a obedecer lo que tú nos estás hablando, Señor, sobre pues estos pues principios para este año 2023, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos viendo nada más y nada menos que los propósitos para el 2023, que eran 5 puntos. Nos quedamos en el cuarto punto, que prácticamente es evangelizar durante este año, dedicar tiempo a las cosas del Señor, ¿verdad? A dedicar un tiempo extra para las cosas de Dios. Y no terminamos este punto 4, voy a terminarlo. Ir comienza donde vivimos, pero no termina allí. Hablábamos de que si el Señor ve que tú eres fiel al compartirle a las personas que tienes a tu alrededor, a las personas con las que tienes contacto todos los días, Él te va a llevar pues a otras esferas mayores, ¿verdad? Si hay 1,000,000,000 de personas que nunca han oído hablar el evangelio y otras miles de millones que todavía no han recibido el evangelio, tenemos la obligación de ir a ellos. Esto no es una opción, hermanos. Esto no es una opción, es una orden de parte del Señor. Nosotros ya te hemos enseñado otras veces que el Señor es muy educado, la forma como Él habla. Por ejemplo, la parte de Filipenses donde dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, es una orden, no es una sugerencia, ¿verdad? No es, bueno, si a ti te gustaría no estar preocupado. Oye, lo más que puedas, no estés preocupado. No, te dice el Señor, por nada estéis afanosos. Entonces, así el Señor nos da la orden de ir y hablarles a otros de Cristo. Muy bien, dice, esta no es una opción, es una orden. Cuando hablamos del llamado, hablamos de dónde iremos, en dónde comenzaremos, cuánto nos quedaremos. Dice, en lo que sí no hay duda, es que tú y yo debemos evangelizar. Hay muchas personas que hablan del llamamiento y del llamado. Cuando la palabra del Señor nos habla de llamado, nos habla de a dónde iremos, de dónde comenzaremos y de cuánto nos quedaremos en ese lugar evangelizando. ¿Sí me entiendes? En lo que sí no hay duda es en que tú y yo debemos evangelizar. Como tú te puedes dar cuenta, nosotros en la iglesia tenemos este grande problema. Por ejemplo, el domingo, hermanos, quiero decírselos, el domingo fue el aniversario de la iglesia. El domingo el Señor dio palabra profética para la iglesia durante 2023 y casi la iglesia estuvo vacía. Muchísimos faltaron el domingo a la iglesia, por lo que tú quieras y mandes. Pero no solo es ese problema, el ausentismo, el faltar a la congregación, sino que también no llevamos a nadie. Este problema de la evangelización, pues es un tema, hermanos, que no, ni quiero mencionar esto, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos en este tenor de no evangelizar, pues probablemente hasta tengamos que tomar la decisión de cerrar la iglesia. ¿Por qué? Porque los gastos de la iglesia son mayores que la cantidad de personas que van a la congregación. A lo mejor aquí en la casa vamos a caber muy bien,
y pues es una tristeza, ¿verdad? Que nosotros perdamos el local, perdamos las instalaciones. Entonces, este punto 4 que el Señor Jesús está hablando con nosotros, sobre todo para nuestra iglesia, es muy importante. Tienes que hablarles a otros de Cristo, llevar a otras personas a la iglesia, ¿ok? Vamos a continuar. El cuarto propósito para este 2023 es que es que des algo de tu tiempo a fin de dar a conocer el evangelio. Ocupar al menos un 2% de tu tiempo a esta tarea. O sea, el reto, ¿verdad? El reto para este año es que tú ocupes el 2% de tu tiempo. Vamos a poner el 2% de tu tiempo a la semana para que lo dediques a las cosas de Dios, a ir a hacer alguna visita, a quedarte a platicar con el señor de la tienda, cuando fuiste por las cosas que tenías que comprar en la tienda, te quedas un ratito ahí hablando con el señor de la tienda o con la señora de las quesadillas y de los sopes que le compras todos los viernes en la noche, qué sé yo. ¿Quieres un avivamiento en casa de oración Alfa y Omega? Bueno, empieza a hacer este propósito, ya que la iglesia se llenará de gozo al escuchar testimonio tras testimonio de lo que el Señor hará por medio de ti y de mí. Escuchar cómo va a obrar el Señor por medio de nosotros, ¿verdad? Que si Rudy y Ricardo llegan tarde a la iglesia el domingo por X o Y, bueno, ya tienes una cola de hermanos que quieren pasar a dar testimonio, ¿verdad? O sea, dices, no se amontonen, por favor, porque todos quieren dar testimonio de lo que pasó en la semana, de sus experiencias, de lo que han vivido al compartirle a otros de Cristo. Esas personas que casi no conoces en la iglesia, mis hermanos, pueden ser tus compañeros de evangelismo y regresar con una sonrisa de oreja a oreja, abrazados, gozosos, platicando sus experiencias de lo que ocurrió y crecer al ver las maravillas del Señor entre ustedes. Ahorita que estamos leyendo los evangelios, ¿verdad? Leemos las aventuras de los 70 discípulos, 72, que mandó el Señor y que vienen gozosos, que vienen platicando de lo que les ocurrió, de cómo los demonios se les sujetaban, de cómo personas fueron sanadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí están todos platicándole al Señor Jesús sus experiencias y entre ellos. Y ahora esos dos que fueron juntos, ahora se conocen más, ¿verdad? Porque estuvieron trabajando juntos en las cosas de Dios. Invierte el 2% de tu vida a la semana. ¿Sabes cuánto tiempo es? 3 horas, mis hermanos. Son 3 horas, 36 minutos. 3 horas con 36 minutos es el 2% de tu vida a la semana dedicada a las cosas de Dios. No tienes idea del cambio radical que se producirá, ¿verdad? En el otro, o sea, en cada uno de nosotros. El 98% de tu vida en una semana va a ser transformada en su propio contexto. Vas a estar lleno de gozo, vas a conocer más al Señor, vas a estar feliz de que el Señor te respaldó cuando fuiste aquí, cuando fuiste allá, cuando fuiste a ayudar por acá o por allá. O sea, hermanos, esto voy a decírselos así, ya saben. Esto que estamos viviendo en la iglesia es completamente antibíblico, por favor. O sea, si tú como yo
empezamos ahora el 1 de enero en Mateo, yo te puedo decir lo que he estado viendo. Casa de Oración Alfa y Omega está viviendo una vida antibíblica totalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos del Señor hasta el domingo que llegamos a la iglesia. ¿Cuánto tiempo en la semana le dedicaste a las cosas de Dios? Y cuando hablo a las cosas de Dios, me refiero a evangelizar. Por ejemplo, si tú sabes coser a máquina, tú puedes poner un letrero afuera por tu ventana que dice, se dan clases de costura. Y las mujeres que lleguen a clase de costura a tu casa, les hablas de Cristo. Cuando nosotros nos cambiamos a Amílcar Vidal, una calle que está atrás del Metro Constitución, el Señor puso en mi corazón dar clases de cerámica en la casa. Una amiga mía que estudió en la Universidad Artes, dio las clases de cerámica, las diferentes técnicas de la cerámica, pero mientras ella daba la clase, yo empecé a enseñarles las cosas de Dios a las vecinas que llegaron a la clase. Casi todas tenían hijos adolescentes. Entonces escogí un libro que lo empezamos a leer juntas sobre cómo tratar con hijos adolescentes, ¿verdad? Cómo abrir el corazón de tu hijo, se llama ese libro, y pues lo comentábamos, se los explicaba, orábamos por sus jóvenes, y de ahí fue que nació nuestra iglesia. Entonces, lo que tú sabes hacer, ponlo a los pies de Cristo, y con lo que tú sabes hacer, recibe gente en tu casa, abre las puertas de tu casa, ¿verdad? Y a esas personas mismas les hablas del Señor. No es tan difícil, hermanos. Simplemente lo que está buscando el Señor, dándote estos nuevos propósitos para 2023, es salir de nuestro egoísmo, ¿verdad? Yo estoy muy cómoda, yo vivo muy cómoda, yo, primero yo, después yo, al último yo. Cuando estás oyendo que los vecinos se están aventando hasta la olla express, ¿verdad? Los sartenazos, los azotaderos de puerta, pero no hacemos absolutamente nada. Y por lo tanto, nuestra iglesia, en vez de crecer, disminuye. Faltas a la iglesia y es un escándalo. ¿Por qué? Porque somos muy poquitos, hermanos. De por sí somos muy pocos y faltas se nota mucho cuando los hermanos faltan, por lo que tú me digas. Vamos a continuar. Debemos estar seguros de que cuando disponemos nuestra vida al propósito global de Dios, Él nos traerá cosas que nunca hemos visto y nos llevará a lugares donde nunca antes hemos estado. Nos daremos cuenta de que Dios nos ha dado dones, habilidades y pasiones con el deseo de que las usemos de manera única alrededor del mundo. ¿Sabes pintar? ¿Sabes pintar al óleo? ¿Sabes pintar a la acuarela? Da clases de óleo y de acuarela. ¿Sabes dar clases de saxofón? Bueno, aquí se dan clases de saxofón. ¿Y para qué vas a dar clases de saxofón? Para alcanzar a esos chicos, para alcanzar a esas personas que van a venir a tomar la clase y predicar del Señor. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, para el Señor. Déjenme ver dónde voy. Si tú eres una persona profesionista, pon tu carrera a los pies del Señor y ya verás las aventuras que tendrás con Él. Les platicaba la clase pasada que tengo una amiga cristiana que es podóloga y ella va a un ancianito un asilo de ancianos y les corta las uñas a los ancianitos. Les quita las callosidades, les deja los pies como dandy a los ancianitos, gratis, y les habla del Señor.
Entonces es hora de ponernos a trabajar, hermanos. Vamos a llegar al cielo. ¿Con qué vas a llegar al cielo? ¿Qué vas a llevar en tus manos para el Señor? La única pregunta que nos va a hacer el Señor Jesucristo es: ¿a cuántas personas les hablaste de mí? ¿Cuántas personas están aquí en el cielo porque tú les hablaste de mí? Invertiste tiempo de tu tiempo para hablarles de mí. Ahora estamos en otro propósito que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu disponibilidad, tiene que ver con tus dones, con tus talentos y con tus habilidades. Que las carreras universitarias sean las plataformas para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Qué pasaría si ahora enviamos a evangelizar a todas partes a hombres y a mujeres de negocios? Escucha, maestros, estudiantes, médicos, políticos, ingenieros y técnicos que pongan en práctica el Evangelio en contexto donde irán. O sea, donde iría un misionero tradicional, ¿verdad? Porque sí, tenemos los evangelistas, tenemos los misioneros, pero tú y yo, con lo que el Señor nos ha dado, podemos servirlo, podemos ponerlo a los pies de Cristo, como los 24 ancianos ponen sus coronas delante del Señor, ponen sus coronas a los pies del Señor. Lo importante es que vayas. Entonces, ¿a dónde irás? ¿Cómo permitirás que Dios te ensanche? Hace muchos años, hermanos, un hermano sacó la cita de Crónicas ahí muy escondida de que el Señor ensanchó las tiendas de fulanito de tal, ya ni me acuerdo del nombre del que sale ahí. Y entonces, ¿sabes qué? El Señor tiene que ensanchar nuestras tiendas, tu tienda, la mía, y después ensanchar las tiendas de la iglesia. Este año, cada día de reunión tenemos que hacernos la idea de uno para Cristo, uno más para Cristo este domingo. En vez de que, y discúlpame que te lo diga, en vez de que estés faltando porque vuela una mosca, ya no fui a la iglesia, hermano, por favor, despierta. El Señor ya viene por nosotros. Yo no sé, no puedo dar fechas. Yo no sé si este año sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabes cómo vamos a llegar allá? Con baby doll, porque ni siquiera alcanzamos tela para una túnica. La túnica llega hasta el piso. Vamos a llegar ahí mal vestidos, de que no hemos despertado, de que esto es inminente, hermanos, inminente. Lo importante es que vayas. Entonces, ¿a dónde irás? ¿Cómo permitirás que Dios ensanche tu tienda? El desafío como individuos o como familias es pasar pues donde nadie ha ido a llevar el evangelio. 3.36 minutos a la semana para ayudar y llevar, hermanos, el evangelio a toda criatura. Mis hermanos lindos. Hay muchas cosas que yo podría decir al respecto. Yo creo que quiero quedarme ahí en este propósito número 4. Romanos 10, del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Yo te estoy enviando, hermano y hermana. Si tú me dices, hermana, voy a abrir un taller de costura en mi casa, voy a enseñar costura, y mi primer propósito, ¿verdad? Antes de ganar dinero,
es a esas mujeres que entren en mi casa, voy a hablarles de Cristo. Voy a enseñar pintura en lápiz, ¿verdad? Con sombreado. Voy a enseñar acuarela, voy a enseñar en óleo, lo que tú sepas. En lo que nosotros te podamos apoyar, avísame. Con material evangelístico, con lo que me digas, te apoyo. Pero necesito que empieces a dar fruto ya, que despegues, que te pongas las pilas, que no vivamos en una vida tan egoísta y tan egocéntrica como la que estamos viviendo, hermanos, en Casa de Oración Alfa y Omega. ¿Y por qué te lo digo? Porque no llevamos a nadie nuevo. Por eso, hermanos. Nada más, por eso te lo digo. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. ¿Qué te parece dar clases a adultos mayores que no sepan leer ni escribir? Abre tu casa. Aquí se dan clase para señores grandes, señoras grandes que no sepan leer y escribir. Y les vas a enseñar a leer y escribir, pero también les vas a hablar del Evangelio de Cristo. Marcos 16 del 15 al 20. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Vamos, por favor, al propósito número 5, hermanos, y es: compromete tu vida con una comunidad que se multiplique. Escucha, por favor, compromete tu vida con una comunidad que se multiplique. O sea, no solo es que yo decida pertenecer a una comunidad cristiana, sino que tengo que comprometerme también que ese lugar se va a multiplicar, hermanos míos. Muchas veces hemos platicado que el trabajo del pastor es alimentarte a ti. Ese es el trabajo del pastor, alimentarte. Y tu trabajo es hacer que las ovejas se multipliquen. O sea, yo no soy oveja, yo soy pastor. Y mi deber, mi obligación es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Y es llevarte a pastos verdes, a buenos pastos, para que crezcas, para que estés sano espiritualmente. Pero entonces, ¿qué hacen los rebaños que conocemos en los campos? ¿Verdad? Se multiplican, hay ovejitas pequeñitas, las recién nacidas, papá. Entonces, voy a decirte algo: si tú no haces ejercicio como oveja, si nada más comes y comes y comes y comes y comes, pero no te ejercitas, entonces se te van a romper las piernas por el peso. Vamos a empezar a ser ovejas gordas, pero ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué va a pasar? Se van a romper tus piernas por el peso. Eso pasa en los rebaños común y corrientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar en actividad en las cosas de Dios, agilizarte en las cosas de Dios. Lo que te damos de comer, tú tienes que darlo a otros. Tienes que empezar a dar fruto de una forma y de otra. Primer propósito, orar. Y orar por el mundo. Señor, envía obreros a tus mies, Señor. Número 2, leer la palabra de Dios. Número 3, ¿cuál era el número 3? Diezmar y ofrendar. Número 4, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Evangelizar.
hablarles a otros del Señor, contarles tu testimonio. Tu testimonio es muy impactante, el que sea. Cualquier testimonio es muy impactante, porque el Señor nos sacó del lodo, de la desesperación, de la desesperanza, de lo que tú me digas y gustes. Y a la gente le gusta mucho oír los testimonios. Y vamos al punto 5. Es compromete tu vida con una comunidad que se multiplique. Este punto es el número 5, es el punto final, porque es donde convergen los 4 desafíos anteriores. Si no podemos cumplir los 4 desafíos anteriores, el último no lo vas a poder cumplir. ¿Me escuchaste? Cuando tú eres una persona de oración, cuando tú eres una persona que estás lleno de la palabra de Dios porque diario la estás leyendo, cuando eres una persona que diezmas y ofrendas, cuando eres una persona que estás buscando cómo ser útil al Señor y cómo evangelizar, entonces el punto 5 va a ser muy sencillo para ti. El mandamiento del Señor de hacer discípulos es una invitación a entregar nuestras vidas por el bien de los demás. Dios nos creó para vivir en comunidad unos con otros. Y la comunidad, la familia para la que nos crearon se llama iglesia, con K, ¿ok? Iglesia es la palabra griega con K y significa iglesia y significa reunión de individuos, reunión de personas. No es el local, no es la construcción, no son las cosas que están en la iglesia, somos todos nosotros, ¿verdad? Es el conjunto de personas que han sido salvas, que han recibido a Jesús en su corazón y que aman al Señor. Esa es la iglesia. Entonces, el Señor nos creó, si tú te puedes dar cuenta, para vivir acompañados. Adán tenía todo en el Edén, pero él se sentía solo, aunque tenía trabajo, aunque estaba ocupado, aunque tenía comida, aunque tenía paz, aunque tenía agua, aunque tenía los animalitos con los que jugaba y con los que estaba. Él le dijo al Señor, Señor, estoy solo. El león tiene su leona, el tigre tiene a su tigresa, pero yo estoy solo, Señor. Y entonces el Señor creó a Eva para que fuera la compañera de Adán. Entonces el Señor nos creó para que estemos en comunidad, para que estemos en familia, tanto en nuestras casas como en la iglesia, ¿verdad? Como parte de una dinámica, dinámica comunidad de fe, tendrás apoyo y aliento para poner en práctica tu intención de integrarte de manera seria, comprometida y total al Señor Jesucristo. Dice aquí, es un glorioso privilegio ser parte del cuerpo universal de Cristo, unidos como hermanos en todo el mundo y de toda la historia en una comunidad celestial. ¿Cuál es la iglesia? Desde Pedro, desde Juan, desde Pablo, desde Bernabé, desde Santiago, desde Andrés, desde Tomás, desde todos los discípulos del Señor, ¿verdad? O sea, desde que Pedro, ¿verdad?, predicó y fueron salvos 3,000 personas, pero ya había otras 120 ahí que fueron llenas del Espíritu Santo. Ahí empezó la historia de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Es un glorioso privilegio ser parte del cuerpo universal de Cristo, unidos con hermanos de todo el mundo y de toda la historia de la iglesia, en una comunidad celestial. En el Nuevo Testamento nos ha revelado el modelo que nos muestra que debemos formar parte del cuerpo local de Cristo, un encuentro de hermanos y hermanas en una localidad en particular, donde nuestro cristianismo sea vivo
en el compromiso de los unos con los otros. ¿Por qué debemos pertenecer a una iglesia? Porque es necesario convivir unos con otros, conocernos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Yo les dije, hermanos, por favor, vamos a orar por Isabela. Y ustedes me ayudaron a orar. Esa es una familia. Apoyarnos, interesarnos, preocuparnos unos por los otros. Por designio de Dios, la iglesia local influye en cada faceta de nuestra vida cristiana. ¿Ok? Y pues te lo puedo decir de muchas formas. Oremos y dice, oramos y oramos por todo el mundo, pero no lo hacemos solos. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración está conectada en forma integral con la comunidad de fe más amplia de la que formamos parte. Leemos la palabra de Dios, pero nos necesitamos unos a otros para comprenderla, para aprenderla y para aplicarla. Voy a volver a repetir esto de la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cada uno en nuestras casas. Yo voy ya estoy terminando Lucas, pero a lo mejor tú vas en Isaías y a lo mejor otro hermano va en Deuteronomio, no sé. Cada uno vamos en donde vamos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios, pero nos necesitamos unos a otros para comprenderla, para aprenderla y para aplicarla. ¿Ok? Para aprenderla. Que si el Señor te dice, por favor, di una cita aprendida de memoria, ¿verdad? Tú puedas decir esa cita aprendida de memoria. La palabra de Dios tenemos que aprendérnosla de memoria y tenemos que aplicarla también. Obedecer lo que dice el Señor ahí. Damos nuestro dinero para un propósito específico y gastamos nuestro tiempo para servir a otros, a los necesitados. Pero no somos llaneros solitarios que tratan de alcanzar el propósito de Dios solos. Necesitamos pertenecer a una comunidad. Antes de que viniera la pandemia y antes de que yo me enfermara, empezó a correr una frase célebre entre muchos hermanos de muchas iglesias de yo no necesito reunirme para nada, ¿verdad? Yo puedo buscar al Señor en mi casa. Oí a mucha gente decir eso. No creas que fue a una o dos personas. Muchos creyeron que con ver TVN Enlace, ¿verdad? Dijeron, pues mira, esto es fabuloso, prender la tele los domingos a la hora que yo quiero, pues va a haber cierta conferencia que yo escuche, ¿verdad? No tengo que reunirme, no tengo que servir en mi iglesia, no tengo que diezmar. Oye, fabuloso. Y muchos de estas personas que dijeron eso y que lo llevaron a cabo, de yo ya no voy a reunirme, yo puedo buscar al Señor en mi casa solo, ¿verdad? Entonces tronaron en las cosas de Dios, ya no son cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hebreos 10 te dice, y no os dejéis de reunir como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veáis que aquel día se acerca. Y ese día se acerca, hermanos. Entonces, no dejemos de reunirnos. Esfuérzate por reunirte. Nosotros, hermanos, la familia Ojeda, muchas veces vamos que nos estalla la cabeza, vamos con diarrea, vamos con cólicos, vamos con la presión alta, con la presión baja, vamos enfermos a la iglesia, pero vamos, porque tenemos un compromiso con nuestro Señor y con ustedes. Y muchas veces, hermanos, salimos de la iglesia y ya ni nos acordábamos que íbamos enfermos. El Señor nos sanó en la iglesia, nos tocó
ahí en el tiempo quizá de la alabanza, de la adoración, de la palabra, yo no sé. Pero luego yo digo, pues yo en la mañana iba a la iglesia que me estallaba la cabeza, llego aquí y me siento bien. Muchas veces son ataques del enemigo. El enemigo te está probando a ver qué haces. ¿Y sabes qué? Repruebas el examen. Una y otra y otra y otra vez repruebas el examen, porque debes ser una persona con fe. Señor, tú eres mi sanador. Yo no recibo esto, yo reprendo esto, yo no le hago caso a esto, Señor, y me voy a la iglesia. Y vas a ver cómo el enemigo va a dejar de atacarte con enfermedades. Ok, vamos a continuar. Pero no somos llaneros solitarios que tratan de alcanzar el propósito de Dios solos. El dar y el ir deben estar ligados a la multiplicación del evangelio a través de la iglesia. Por lo tanto, debe ser un miembro comprometido, activo, consagrado a una iglesia local, implicando un compromiso serio y real como con una comunidad de fe, ¿verdad? Un compromiso verdadero y real, hermanos. Es un compromiso. No es si quiero, si siento, es que hoy no siento ganas. Es que hoy no me dan tantas ganas de ir. Eso no es estar comprometido. No estás formando carácter. Marcos 10 del 20, del 28 al 31. Ruti, búscalo, por favor. Marcos 10 del 28 al 31. Muchos perderán a su familia, otros perderán sus posesiones, pero recibirán más hermanos y hermanas, más padres y madres, ¿verdad? ¿Marcos qué? Marcos 10, 28 al 31. Vivimos en una sociedad egoísta, consumista, hermanos. Vivimos en una sociedad egoísta y consumista. Vamos a leer Marcos 10. Del 28 al 31. Ajá. Dice, Pedro le dijo, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y le hemos seguido. Jesús les respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, o a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Amén. Si queremos vivir en obediencia radical a Cristo, necesitamos a la iglesia para hacerlo. Necesitamos mostrarnos unos a otros la manera de dar con liberalidad, ir con urgencia y vivir de manera peligrosa. Debemos apoyarnos unos a los otros, caminar los unos con los otros de acuerdo con el diseño de Dios. Se fue el tiempo, hermanos. Nos quedamos aquí y nos vemos pues en este tema el próximo viernes. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.